Muchas gracias por venir hoy al comienzo del Congreso Mediterráneo de Yoga en su 6ª edición aquí en el Complejo Deportivo La Pochina. Y cuando estábamos programando, pensando cómo podíamos empezar esta gran celebración para nosotros en el mundo del yoga, sentía que tenía una deuda pendiente a través de alguna promesa o comentario que había hecho tiempo antes, unos años, con Agustín Panikkar. Y lo comenté hace nada. Digo, me gustaría ver a Agustín Panikkar y Vicente Merlo reunidos como en una charla de café. Porque esto nos da cercanía, proximidad, empatía. La información entra por otro sitio. Nos sentimos realmente familia. Y bueno, dijimos, ¿por qué no? Tiramos a la propuesta. Agustín, ¿qué te parece? Fantástico. ¿Cuándo es? Ya voy. Y Vicente, otro tanto. Qué gusto estar con Agustín y contigo. Esto es una idea fenomenal. Bueno, se ha hecho realidad y aquí estamos. Para los que no sepan mucho quiénes son nuestros invitados de hoy, Agustín Panikkar es el editor de Kairos, es el director de la editorial del Kairos, es profesor universitario, autor de una lista interminable de libros, lo dejamos ahí, no me corrija por favor. Y lo más interesante que a partir del conocimiento de su media sangre de la India, por decirlo así, en el ADN que tiene un pie de un lado y pie del otro y lo puede contar con conocimiento de causa. Lo que hoy vamos a escuchar realmente de parte de él es más que importante e interesante. Vicente Merlo es de aquí, de nuestra tierra, de Valencia, radicado ya hace muchos años en territorio catalán, pero es de aquí. Y es filósofo, también autor de numerosos libros, ha escrito sobre espiritualidad transversalmente, está más cerca de algunas corrientes que de otras, pero lo importante es cómo transmite su conocimiento, cómo vive la espiritualidad, especialmente desde lo práctico, desde lo más cercano que podemos estar nosotros. Con Agustín y con Vicente hoy creo que vamos a tener el privilegio de compartir una charla de café, y permítanme que así lo diga, de una profundidad enorme sobre el yoga, de Patanjali al Hatha Yoga. Con ustedes, Agustín Panikkar, Vicente Merlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buena vesprada, Vicente. Hemos acordado, no va a ser exactamente una charla de café, porque aquí yo el café no lo veo, pero sí que le vamos a dar quizás un tono informal. Hemos acordado justo ahora antes de entrar que primero empezaría yo, luego va a hablar Vicente y luego ya veremos, ¿no? Iremos improvisando un poco. Pero yo quiero reiterar mi agradecimiento a Aurelio y mi grata sorpresa por ver pues, tal cantidad de personas aquí para este congreso de yoga y esta charla. Yo mi propuesta hoy, lo que me gustaría comentar aquí, al menos la primera media hora que me toca, es reflexionar sobre algunos aspectos de la historia del yoga. ¿Se oye bien o sí? Y mostrar un poco cómo tras su origen índico, por supuesto, el yoga se construye en un diálogo
creo que muy interesante, muy complejo, entre diferentes tradiciones de la India y eso que llamamos Occidente. Por lo tanto, el yoga que hoy día conocemos, desde mi punto de vista, es un híbrido de un diálogo muy fructífero que lleva muchos siglos en marcha. Y de hecho, al darle una perspectiva histórica al yoga, que es algo que no se acostumbra a hacer, a veces habla del yoga como si siempre hubiese sido igual, igual a sí mismo y se hubiese autorreplicado y clonado, digo que al darle una perspectiva histórica, eso también desmiente la homogeneidad a veces que se le da al yoga y en cambio podemos contemplar y podemos apreciar su riqueza, su variedad y sus propias transformaciones. Es un tema que da mucho juego y que seguramente dará paso a muchas reflexiones. Por lo tanto, ahí voy con lo prometido, a las 7:15. Y vamos a hablar un poco de la historia, muy brevemente, porque como todos sabéis, yo tuteo, que nadie se lo tome a mal. Como los presentes sabéis, o la mayoría sabéis, el yoga aparece hace muchos años, muchos siglos en la India, no se sabe cuándo, por lo menos 2.500 años, si es que no 3.000. Yo no soy de aquellos que considera que nace en el Valle del Indo, en la civilización del Valle del Indo, hace 5.000 años. Eso, bueno, queda muy bien decirlo, darle ese pedigrí de antigüedad, pero eso no está ni mucho menos atestiguado. Lo que sí es cierto es que ya antes del Buda, por lo tanto hace 2.700, 2.800 y probablemente 3.000 años, ya existen en la India tradiciones que podemos llamar yógicas. El famoso historiador de las religiones, Mircea Eliade, su tesis, él habla de que son las corrientes de domesticación del éxtasis, en lugar de ser ex hacia afuera, es éxtasis hacia adentro, el control de los sentidos, de la mente, del cuerpo, etc. No es necesario indagar cuál es el origen, sino saber que es muy antiguo. Ya las Upanishads, que como algunos sabéis son unos textos, una colección de textos también muy antigua de aquellas épocas, ya algunas Upanishads de hace 2.500 años ya mencionan el yoga. Y le dan distintos significados, no es el lugar para profundizar en las distintas acepciones, pero ya hablan del yoga. Los jainistas, que es una tradición espiritual de la antigua India y de la India actual, porque todavía existen en India, los jainistas desarrollan también en esa época un yoga muy ascético. Y el Buda, que es más conocido y es una figura más universal, siempre en las hagiografías del Buda, las leyendas del Buda, pero que nada nos hace pensar que no tenga rastros de historicidad, siempre se dice que el Buda aprendió distintas técnicas de meditación con maestros yogis hace 2.500 años en el Valle del Ganges. Técnicas de meditación, de sosiego, y yo soy de los que considero, eso ya no es tan conocido, que el Buda aportó a la tradición yoga técnicas de meditación muy profundas, lo que se llaman dhyanas, en Pali jhanas. Pero da igual, no se trata ahora de saber aquí quién tiene el copyright, sino de saber que eso, el pozo en el que nace es el pozo budista, el pozo upanishádico, las distintas tradiciones de la antigua India van dando forma a eso que luego llamaremos, o que ya se iba llamando yoga, en distintas tradiciones. Un poco más tarde, me excusaréis por la velocidad, pero tengo que... y así daré el contexto para que luego Vicente pueda profundizar en distintos aspectos filosóficos o espirituales. Digo que un poco más tarde, quizás ya en nuestra propia era, probablemente en el siglo II o en el siglo III, no se sabe muy bien, aparece una figura de enorme importancia para el yoga, que se llama Patanjali, muchos habréis oído, lo conoceréis o incluso habréis estudiado a fondo sus Yoga Sutras. Él reúne esas, hay quien lo pone antes de Cristo y quien lo pone después, da igual, no es muy importante, hace 2.000 años o 1.800 o 1.600, no importa. Patanjali reúne esas distintas tradiciones dispersas sobre el yoga y las sistematiza, y él realiza sus enseñanzas, reúne ese material en los aforismos del yoga, los famosos Yoga Sutras, que como utiliza la fórmula de sutras son fórmulas condensadas para poder ser memorizadas y transmitidas oralmente.
Y lo que ya Patanjali nos muestra es que el cuerpo, la mente, la energía no se pueden separar, forman una unidad. Eso es un poco lo que significa yoga. También muchos sabréis que yoga, tiene distintas etimologías, pero está claramente hermanada con la castellana conyugal, lo que une, y a la palabra yugo, que quiere decir control. Por lo tanto, él sintetiza esa filosofía muy próxima a otra antigua filosofía de la India que se llama Samkhya, y da forma a lo que hoy día conocemos como yoga clásico o filosofía yoga, yoga darshana, el yoga con mayúscula, por decirlo así. En la India las tradiciones filosóficas son esencialmente prácticas. Se persigue una verdad liberadora, no una verdad en mayúscula abstracta, sino unas verdades que podamos integrar y nos liberen, nos conduzcan a la sabiduría o nos liberen de la ignorancia o de la acción ignorante que nos devuelve este mundo. Por eso yoga deviene, en un sentido más amplio, si en uno es la filosofía de Patanjali, en otro sentido yoga es la práctica espiritual, es aquella puesta en práctica de esas ideas que nos liberan de la ignorancia. Patanjali, bastante curiosamente, los que hayáis leído los Yoga Sutras lo podéis haber observado, le da poca importancia a las posturas, aunque sí habla de que hay que tener una buena postura, pero en realidad de los 190 o 192 sutras de sus aforismos sobre el yoga solo le dedica uno a las posturas. Sí le da mucha más importancia a la respiración, al pranayama. Eso para Patanjali es muy importante, y a toda una serie de valores éticos, los yamas y niyamas, la no violencia, la veracidad, ¿no?, la desposesión, el autocontrol, la pureza, etcétera. Los que conocéis la tradición yoga sabréis que esos aspectos que hoy en día a lo mejor algunos soslayan, pero los aspectos éticos y morales en los cuales uno tiene que basar su vida son esenciales para la práctica del yoga. El yoga sin ese fundamento moral y ético no es, bueno, es interesante, es bienvenido, pero pierde la mitad de su potencia. Patanjali también le da mucha importancia a descubrir nuestros pensamientos y comportamientos tóxicos, por poner una terminología moderna, lo que en sánscrito se llaman los kleshas, también conocidos del budismo, como la codicia, la avaricia, el odio, el egoísmo, la pereza. Todo eso le da muchísima importancia a la tradición yógica en cómo manejar todo ese mundo. Y en la capacidad de focalización en un solo punto. Ahí ya vamos entrando en las dimensiones más meditativas y contemplativas del yoga, y la idea de ecualizar la conciencia primero con entre cuerpo, mente y energía, luego con el entorno y luego reabsorberse en la solitud, en el espíritu puro. Todos esos son enseñanzas que Patanjali recoge. Yo lo estoy sintetizando muy mal, Vicente luego lo expandirá seguramente mucho mejor, pero lo que me gustaría resaltar es que le da muchísima importancia al carácter meditativo del yoga. Toda la última parte sobre los dhyanas es virtualmente meditación vipassana también. Está muchísimo más próximo al budismo, y utiliza, por cierto, la terminología budista, y sobre todo quien pueda leer la traducción de Óscar Pujol, que es el mejor sánscritista que tenemos, y que hace comentarios del uso que hace Patanjali de toda la terminología técnica de la Vidharma budista. Por lo tanto, son tradiciones hermanas, que nacen de aquellas tradiciones de sabiduría de la antigua India. Él define
define el yoga como yoga chitta-vritti nirodha, la extinción nirodha de vritti. Vritti, ¿cómo lo podemos traducir? Como torbellinos, como ansiedad de los chitas, de la mente. Por lo tanto, le está definiendo el yoga como unas fórmulas, un método para sosegar, para apaciguar la mente. Y ese aspecto tan introspectivo, tan estático del yoga de Patanjali, nunca hay que perderlo de vista, creo yo. Esa tradición que se inicia con Patanjali se mantuvo con los comentaristas. Pensemos que las tradiciones de filosofía de la India son básicamente exegéticas. Suele haber ese sutra angular, ese sutra principal, y luego hay comentarios, subcomentarios, glosas, explicaciones que con los siglos los otros maestros van haciendo sobre ese sutra angular. Por lo tanto, Patanjali recibió muchos comentarios. El más importante quizás es el de Vyasa, que es quizás 100 o 200 años después, y que también define al yoga como absorción mental. Por lo tanto, nos mantenemos también todavía en el mismo paradigma, como las Yoga Upanishads, que son una serie de textos, unas Upanishads más tardías que también focalizan en esta cuestión. Hay un texto muy importante para la espiritualidad hindú y para el yoga también, muy conocido de todo el mundo, que es la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita amplía el espectro, ya se desmarca de lo que sería técnicamente la filosofía yoga de Patanjali y recupera aquel sentido original que antes he mencionado de yoga como praxis espiritual. Y entonces la Gita habla de 3 yogas, del yoga de la acción, del yoga, o sea, un yoga, hay la parte meditativa, probablemente muy próximo al Samkhya, y luego el yoga devocional, el yoga ritual, que es el de la acción, el meditativo, y el devocional, que es una de las grandes aportaciones de la Gita. Por lo tanto, la Bhagavad Gita le está dando, enriquece el espectro del concepto yoga para utilizarlo como praxis espiritual. La pregunta que cabría hacerse, y es la que me creo más interesante que yo puedo aportar esta tarde aquí, perdón, porque esto se parece más a una conferencia que una charla de café, pero eso es lo que me había preparado, y creo que ahí quizás esa dimensión histórica es algo no tan resaltado y creo que conviene de vez en cuando recordar. La pregunta es cómo esa praxis soteriológica, tan introspectiva, soteriológica, quiere decir liberadora, cuyo propósito es la liberación. ¿La liberación de qué? De lo que cada uno piense, pero normalmente de la ignorancia, de la atadura, del apego, de la situación en la cual nos encontramos. Cómo esta praxis espiritual, por decirlo así, deviene en un método tan físico como hoy en día lo conocemos, el yoga. Y esa es... hay que continuar con la historia para ir viendo cómo se va transformando. Muy interesante ver que las tradiciones no son rígidas, no son estáticas, sino que están en movimiento, y el yoga actualmente sigue en movimiento. Algunos siglos después de Patanjali, de la Bhagavad Gita, quizás a finales del primer milenio, en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo XI, comienza antes, pero en esos siglos ya es patente, ya es evidente, se genera en la India una especie, no me gusta utilizar esta palabra, pero ya se me entenderá, una especie de moda espiritual que barre todo el subcontinente, quitémoslo también lo de el continente índico, e impregna todas las tradiciones de la India, sean las distintas tradiciones hindúes, los distintos budismos, el jainismo y las muchas otras tradiciones populares que luego se coagularán en eso que llamamos hinduismo. ¿Y cuál es esta moda? ¿Cuál es esta forma espiritual que atraviesa fronteras e impregna todas las tradiciones? Es una que genéricamente llamamos tantrismo o tantra. No es el lugar tampoco para profundizar en el tantrismo, que es un fenómeno muy complejo, pero de alguna manera aparece una nueva sensibilidad espiritual. Y en ese contexto que se da una gran revalorización de 3 aspectos que las tradiciones más anteriores, que son más gnósticas y místicas, quizás habían olvidado un poco, se revalorizan 3 aspectos.
aspectos. Uno es el cuerpo, 3 aspectos ligados, que en la mayoría de culturas del mundo además van muy ligados: el cuerpo, la naturaleza y la mujer. El tantrismo le da un nuevo ángulo de visión a estos conceptos. Y en este sentido aparecen yogas nuevos, yogas del sonido, yogas energéticos, yogas esotéricos, yogas rituales, porque el cuerpo del yogi pasa a ser el templo, el lugar donde el yogi puede operar esos yogas, que son altamente iniciáticos muchos de ellos, porque precisan de un conocimiento muy preciso, incluso peligroso en muchos casos, y que solo pueden transmitir maestros cualificados. Ahí aparecen una serie... Perdón, que yo me muevo mucho, no sé. Bueno, esto nos aguanta muy bien, ¿eh? Digo, aparecen una serie de textos, como el Hatha Yoga Pradipika, ¿no?, la Gheranda Samhita, el Shiva Samhita, textos altamente esotéricos. Uno de ellos, el primero, el Hatha Yoga Pradipika, es especialmente importante. Es un texto muy poco conocido, y eso que mucha gente hoy en día dice practicar Hatha Yoga. Es un texto altamente transgresor y esotérico, y ahí quizás en el siglo XI se codifica lo que se va a conocer como Hatha Yoga. Ahí la importancia del cuerpo adquiere, como decía antes, una nueva dimensión, y el yoga, además de ser praxis espiritual y praxis meditativa, le añade el plus praxis corporal y energética, psicofísico, energético. Hatha, según unas etimologías, quiere decir esfuerzo, y hatha, según otras etimologías, es igual que yoga, quiere decir unión. ¿Unión de qué? Unión de los canales internos del sol y la luna. Ahí entramos en toda la simbología del cuerpo sutil que los yogas tántricos desarrollan en gran profundidad. Estos, voy a intentar ir lo más rápido posible, estos conocimientos se transmiten a través de círculos iniciáticos, especialmente entre los nats, los nat yogins o hatha yogins, en los Himalayas, o en donde sea, o los siddhas, que en el sur de India les llaman chitars, una especie de alquimistas, que hacen una alquimia interna. Tienen estos círculos iniciáticos, insisto, son altamente esotéricos y tienen un punto importantísimo, y que desde Occidente a veces se olvida. Todos los movimientos iniciáticos tántricos generados en la Edad Media y que luego se prolongan en los siglos siguientes tienen un componente transgresor extremadamente importante, tienen un componente contracultural, antibrahmánico. De hecho, es el canal, ese es un paréntesis, es el canal a través del cual muchos grupos marginados por el establishment brahmánico, por la ortodoxia brahmánica, léase castas bajas, o grupos tribales, pueden canalizar sus aspiraciones espirituales, sus tradiciones espirituales y su práctica espiritual a través, incluso a veces, de una inversión de los cánones brahmánicos de pureza. Por eso algunos grupos tántricos hacen exactamente lo contrario que se supone que una persona respetable debería hacer, y comen carne, y beben alcohol, y se van a crematorios, y a lugares impuros, y tienen relaciones sexuales, y tienen todo un mundo complejo en el cual está inmerso el Hatha Yoga, que a la ortodoxia brahmánica y a la respetabilidad brahmánica le asusta un poco. Y ese es un punto importante, le asusta no un poco, sino le asusta aún mucho. Y durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, el yoga se asocia en la India a grupos marginales, a grupos periféricos, a grupos peligrosos, incluso ascetas guerreros, los nagas y gente de este estilo, que utilizan el yoga y están no muy bien vistos por la sociedad respetable brahmánica, estos círculos iniciáticos. Yo ya salto al siglo XIX, para ir acabando, porque si no, pobre Vicente y todos vosotros. Pero bueno, de momento no voy mal, llevo 15 minutos solo.
En el siglo X, he resumido 2000 años en 15 minutos. En el siglo XIX se entenderá que los británicos, con esta mala reputación que ya tenía el yoga, los británicos lo prohibieran. Fue prohibido durante muchas décadas el yoga, porque estaba asociado a estos magos, a estos yogis militantes que alteraban el orden colonial. Por lo tanto, fueron marginados todavía más. Y en realidad, a principios del siglo XIX y mediados incluso, el yoga en la India estaba en franca decadencia. Como hay que decir, por ejemplo, de la Ayurveda. Muchas de las tradiciones de larga alcurnia de la India, en el contexto colonial, se encuentran completamente fuera de juego. Y con la nueva intelectualidad que pone primero, prioriza el pensamiento científico, el pensamiento racional, toda una serie de actitudes y valores morales, estas tradiciones se quedan muy, muy descolocadas. Ya lo estaban, sobre todo el yoga, pero aún se encuentran en una situación peor. De hecho, la imagen que aquí tenemos, y que todavía tiene mucha gente de la India, del yogi, la ilustra muy bien una palabra que utilizamos muy comúnmente y que es la que tenía en India en aquella época, que es fakir. El yogi era un fakir, el hombre sobre el lecho de pinchos y que hace cosas estrambóticas, que fuma hachís y está colocado, que son charlatanes, magos, que encima se asocian con grupos guerreros, en fin, contorsionistas, circo, no tiene una buena reputación. Eso es muy importante porque ese aspecto se desconoce del yoga. A finales del siglo XIX, y aquí Vicente conoce muy bien ese contexto, ya está muy presente en la India un fenómeno muy importante que yo no voy a poder ahondar, que se llama el neohinduismo, que es la rearticulación y reformulación de las propias tradiciones hindúes al contacto con valores, con ideas de Occidente, notablemente la ciencia, pero también otros aspectos. Y en esta construcción de las tradiciones de la India hay una figura muy importante que muchos habréis oído hablar, que es el Swami Vivekananda. Vivekananda, a finales del siglo XIX, de alguna manera, lo voy a resumir un poco caricaturescamente, higieniza el yoga y lo vedantiza, le da aquella respetabilidad que el yoga había perdido, y en el contexto del revival, del neohinduismo, y ya en el Parlamento famoso de las religiones que da en Chicago en 1893, ya plantea un Raja Yoga, un yoga real, en términos muy vedánticos y muy higiénicos, por decirlo así. Y ese aspecto más intelectual interesa en Occidente, que desconoce todo ese otro contexto. Ahí hay otras figuras relevantes, Vicente conoce muy bien a Aurobindo, u otros grandes pensadores, que están también transformando estas tradiciones. Y ya entrado en el siglo XX, ya nos vamos acercando al momento presente, se da no la última, porque la penúltima, porque el yoga sigue en movimiento y se sigue transformando. La gran transformación del yoga hacia una disciplina mucho más física. ¿Y cómo se da esto? Bueno, aquí hay muchos factores. Ya hemos dicho que con el tantrismo el cuerpo adquirió una relevancia que no tenía quizás al principio, pero sobre todo es en el encuentro colonial, en ese diálogo que decía al principio, Oriente-Occidente, o más que Oriente, que no me gusta, entre distintas tradiciones índicas y distintas tradiciones occidentales, se va transformando las propias tradiciones yógicas de la India al encuentro con la gimnasia sueca. Muy importante la actuación de Per Ling dentro de lo que llamamos el yoga moderno, o el culturismo euroamericano. Son aspectos que mucha gente desconoce, pero estas tradiciones de culto al cuerpo y revalorización del cuerpo, incluso la cultura física cristiana, el YMCA, Salvation Army, todos estos grupos que querían regenerar al joven cristiano de Occidente y con un nuevo culto al cuerpo,
interactúan, no es que el yoga, interactúan con las tradiciones yógicas en el contexto colonial. Y recordemos que en el contexto colonial se da siempre una simetría. El colonizador está arriba y le dicta al colonizado no lo que tiene que hacer, pero tiene el estatus, tiene el poder y tiene la aureola de autoridad. Por lo tanto, el colonizado se busca en aquellos aspectos del colonizador que le pueden dar una nueva dignidad y una nueva identidad. De hecho, lo voy a poner, perdonadme ese nuevo paréntesis, el tropo colonial afea al hindú medio como afeminado. Este es un concepto típico del contexto colonial. El hindú es afeminado. Las castas y grupos varoniles son los musulmanes, pero no te fíes de los musulmanes. Los sikhs, con su barba, son guerreros, y algunas castas, los gurkhas y los jats, pero si no, el hindú, y especialmente el del sur, es un afeminado. Eso, el hinduismo, las tradiciones de culto al cuerpo lo revierten, y utilizando las propias tradiciones de culturismo, de escultismo, de gimnasia sueca, de danza y ballet para las mujeres, muy importante, lo integra y sale un yoga mucho más físico, mucho más potente, mucho más muscular, y eso es en ese encuentro, en ese diálogo. No digo que el yoga tome de la gimnasia sueca, aunque sí que hay trasvases, sí que hay cosas. Y ahí aparecen una serie de maestros en Rishikesh, una serie de grupos, una serie de transformaciones. El propio Salutación al Sol, el Surya Namaskar, aparece en los años 20, no antes, no es una serie muy antigua. Y aparecen los manuales de yoga y para yogis, y algunos hechos por yogis occidentales. La participación de Occidente en el yoga moderno es muy importante. Nuestra participación en el yoga que se está gestando ahora es muy importante. Y ya para acabar, hay un linaje, aparte del de Rishikesh, que hace mucho en estos procesos de transformación del yoga en un aspecto más físico, que es el que podríamos llamar el linaje de Mysore, con Krishnamacharya, y que es un poco el padre del yoga moderno, apoyado por la familia real de Mysore, por el Maharaj, que estaba muy interesado en la gimnasia, por cierto, y apoyado por la fotografía. Hay que entender que en ese contexto el yoga deja sus aspectos esotéricos, energéticos, porque eso no se puede fotografiar. Y se soslayan, pasan a un segundo plano, mientras que se resaltan los aspectos más físicos, que esos son visibles y tangibles. Y todo eso va en el contexto de una nueva ciencia para la salud. Por lo tanto, el lenguaje que utiliza no es espiritual, sino científico, y entendido a la salud del cuerpo de forma más alopática que no ayurvédica o tradicional. Por lo tanto, Krishnamacharya, que es el padre de Shikacharya y el padre espiritual de Iyengar, de la Ashtanga, de Pratapi Joyce y todas estas personas, él hibridiza esas tradiciones que le han llegado de siglos de antigüedad en ese nuevo contexto, y ahí aparece el yoga más moderno, el yoga más postural. Y hoy lo que la mayoría de gente entiende por Hatha Yoga son posturas de yoga. Ya no, aquellos aspectos tántricos, esotéricos han quedado fuera, y Patanjali, esa es lo interesante, y con eso ya voy a acabar, aunque luego tengo preparado un poquito más. Y Patanjali nunca es perdido de vista, porque esto es el clásico vínculo indio con la tradición. Uno puede estar innovando, puede estar variando, pero jamás pierde de vista el origen, porque ese le da un anclaje en la tradición. Por lo tanto, el yoga moderno, aunque se ha transformado mucho y ha evolucionado en distintos contextos y sigue evolucionando, luego mi charla más adelante, la dejo para más adelante, prosigue con los cambios que en la
actualidad está teniendo. Se está reacercando a los orígenes de Patanjali, sobre todo una vez Europa y Estados Unidos ya en los años 50 y en los 60 y más adelante se maravilla con estas tradiciones y con este nuevo yoga que les llega, y a partir de ahí hay la eclosión de centros, de modalidades, y hoy día tenemos yoga Iyengar, yoga Vinyasa, Kundalini, Ashtanga, Bikram, etcétera. No los voy a nombrar todos, que nadie se... Bueno, hoy en día tenemos un yoga físico más moderno, despojado de esos aspectos, y el lenguaje, y es un yoga casi científico, porque hoy en día es la ciencia el vector de autoridad en casi todo el mundo, en casi todas las tradiciones del mundo. El yoga, por supuesto, ya no es una moda. Quien así lo considere o así lo tilda está desvelando más acerca de sus prejuicios. El yoga lleva muchas décadas en Occidente y ahora algunas de las transformaciones más profundas se están dando en Occidente. Bueno, yo ya con esta exposición, bueno, me he ceñido, sí, he estado media hora. He dado una visión, una pincelada histórica al yoga, y ahora dejo el micro a Vicente, que no sé por dónde va a ir, él os contará, pero yo revuelvo luego, regreso luego. Pues buenas tardes. Gracias a Aurelio por la organización y por la invitación. Como decía Aurelio, para mí volver a Valencia es como volver a casa, después de 20 y tantos años, y espero que para vosotros también esta sesión sirva un poco para ese volver a casa. Yo creo que no voy a decir nada que no sepáis. Primero porque sospecho que la mayoría de los que venís a estos actos estáis en el mundo del yoga y habéis leído bastantes cosas. Pero más que por eso, porque lo que quisiera decir no puede decirse, porque no cabe en las palabras ni en los pensamientos. Lo que quisiera decir y no puede decirse es lo que la tradición hindú ha denominado Atman, o Purusha, ese sujeto que nunca puede convertirse en objeto, como dicen las Upanishads. Pero disimulemos un poco utilizando las palabras y el pensamiento para ver si a través de ellas transparece un poco ese ser, ese Atman. El Atman es silencio, dice Shankara en el comentario a una Upanishad. Y por tanto quizás deberíamos intentar esa simultaneidad a la que no siempre estamos acostumbrados de estar pensando o hablando o escuchando, pero al mismo tiempo, y más importante que lo anterior, estar atentos al silencio del que surge el pensamiento y la palabra. De hecho, yo diría que este es el hilo conductor de buena parte de la tradición hindú y del yoga. Utilizaremos yoga en un sentido muy amplio. Toda la vida es yoga, dice Sri Aurobindo en el comienzo de la síntesis del yoga. Y efectivamente, siguiendo un poco la línea que Agustín ha trazado histórica, pero solo recogiendo algunas de las ideas y tratando de profundizar en ellas, con este hilo conductor, que es la experiencia del Atman, hacia la que señala todas las Upanishads y todo el Vedanta, o que es la experiencia del Purusha, que es el término que prefiere el dualista Patanjali, aunque a los no dualistas actuales, hegemónicos, les cueste un poco reconocer que los Yoga Sutras parten de un dualismo clarísimo, Purusha Prakriti, como recogeremos luego. Es cierto que el yoga que se ha pretendido que hay en la civilización del Valle del Indio, con el Proto-Shiva sentado en Padmasana, no nos dice mucho, no sabemos mucho. Ni siquiera los intentos de encontrar en los himnos del Rig Veda algo del yoga. Hay quien ha hablado de mantra yoga porque los himnos son mántricos.
Yo creo que hay un acuerdo generalizado en aceptar que donde aparece por primera vez es en la Katha Upanishad, con claridad, una de las Upanishads, quizás siglo V, VI antes de nuestra era, porque no es de las primeras, como sabéis. Y allí sí nos dice ya lo esencial. Lo esencial de la idea del yoga que voy a tomar como hilo conductor es la idea que dice la Katha Upanishad de recoger nuestros sentidos y recoger la mente y unirlas con el Atman. Esto es lo que Shankara, cuando lo comenta, denomina, y en la Katha Upanishad aparecía el término Adhyatma Yoga. Por tanto, el primer tipo de yoga que tendríamos en la Katha Upanishad sería el Adhyatma Yoga. Y Shankara lo comenta exactamente así, de esa manera tan sencilla. El Adhyatma Yoga consiste en unir nuestra mente a el Atman. Hay otras Upanishads que hablan del yoga. En las Vetashvatara Upanishad se habla de Dhyana Yoga, el término que ya Agustín remitía a los Yoga Sutras de Patanjali y que trataremos de recoger. Y en la Maitri Upanishad también vuelve a hablarse, incluso haciendo mención a 6 aspectos del yoga, la mayoría de los cuales corresponderían con 6 de los 8 miembros o peldaños o pasos del Ashtanga Yoga, del Raya Yoga de Patanjali. Vamos a los Yoga Sutras que Agustín presentaba, pero quedémonos en ese concepto. Cuando Vyasa comenta los Yoga Sutras, empieza diciendo el yoga es samadhi. Tenemos la palabra mágica que se ha traducido de tantas maneras, desde trance o éxtasis. Agustín recordaba cómo Mircea Eliade propone hablar de énstasis para evitar esa sensación de que el éxtasis es una salida de sí hacia otra cosa distinta, cuando en realidad sería un entrar en sí. Un caer en sí, como diría nuestro amigo, ¿no? Un caer en la cuenta de que soy el Atman y ninguna de sus vestiduras, de esas 5 koshas, esos 5 velos, esas 5 vestiduras que por una parte expresan, pero por otra parte velan al Atman. El yoga es samadhi. Si recordáis, aparte de los yama y niyamas y asanas y pratyahara y pranayama, en los 3 últimos, que Patanjali ve como una sucesión de un acto único de concentración, podríamos decir, dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, éxtasis, énstasis o contemplación. Dejadme que recoja sola esa distinción, exclusivamente esa distinción que hace Patanjali. Los que habéis leído Yoga Sutra sabéis que distingue varios tipos de samadhi, en los que no es necesario entrar aquí. Me quedo con esa clasificación más sencilla entre el sabilla samadhi, es decir, la concentración, la contemplación en algún objeto, en alguna semilla. Una semilla que regamos con el fuego de nuestra atención plena, como no, si no es atención, y nos concentramos hasta tal punto en ella, puede ser un objeto burdo, puede ser un objeto sutil, puede ser, pero el sujeto, podríamos decir, se concentra tanto en el objeto que su conciencia llega a identificarse con el objeto de contemplación y por eso mismo es capaz de alcanzar un conocimiento de un nivel radicalmente distinto al conocimiento que habitualmente tenemos. Pero no me interesa ese tipo de meditación contemplativa, consciente, con un objeto, sino que me interesa más lo que es la propuesta última, entiendo, de Patanjali y de la mayoría de los samadhis. Es cuando no hay objeto. Nirvijja Samadhi es cuando no hay ningún objeto sobre el que concentrarme. No estoy contemplando nada. Si antes parecía que desaparecía el sujeto
y todo el campo de la conciencia, podríamos decir, quedaba ocupado por el objeto, ahora no hay objeto sobre el que concentrar la atención, por tanto no hay concentración. Lo que queda en terminología de Patanjali, en esa distinción entre el Purusha y Prakriti, es Purusha puro. Dejadme que evite la traducción fácil de Purusha como espíritu, que es la más frecuente, y que hable de, no sé, sujeto autoconsciente. Lo que está proponiendo Patanjali no es la disolución del sujeto individual en la conciencia cósmica de Brahman o la conciencia trascendente de Parabrahman. Lo que está proponiendo Patanjali es descubrir, recordad el segundo o el tercer más bien aforismo, si el segundo era el famoso Chitta Vritti Nirodha. Nirodha, decía Agustín, como extinción o como detención. Sí, Patanjali dice eso, pero yo prefiero insistir, y me parece que es importantísimo en la práctica, en que más importante que la detención o la extinción de todos los procesos psicológicos, de todos los vrittis, de todas las modulaciones o modificaciones de la conciencia, lo importante es descubrir esa identidad más profunda, que es el Purusha, que es el sujeto que nunca puede convertirse en objeto, no solo no puede convertirse en objeto físico del mundo exterior, sino que tampoco puede convertirse en un objeto psíquico, en un objeto de mi conciencia, en un contenido de mi conciencia. Por tanto, el Nirvijja Samadhi sería el momento en el que, tercer aforismo, uno se instala, el vidente, dice el espectador, el vidente, que hasta entonces ha estado viendo todos los movimientos de Prakriti, pues Prakriti, aunque suele traducirse como naturaleza, no es solo la naturaleza externa, sino que es todo movimiento energético y por tanto también las emociones y los pensamientos. En ese acto de contemplar primero emociones y pensamientos, llega un momento, dice Patanjali, en que desaparecen. Es cierto, y tenemos no solo una calma mental, un silencio mental que puede llegar a ser absoluto y que no exista ningún movimiento por algunos momentos. Pero en lo que decía que me gusta insistir de cara a la práctica es que, desde mi punto de vista, esto no es lo importante. Lo importante es descubrir que, aunque haya movimientos en el campo de mi conciencia, mi identidad central no tiene nada que ver con eso. Si no, estamos en la concepción, en ocasiones tradicional, de Samadhi. Pienso en Ramakrishna, por ejemplo, que entraba en Samadhi y desaparecía su conciencia de este mundo externo y de su propio cuerpo físico, y tenían que alimentarle con unos granos de arroz cuando pasaban ya 2 o 3 días. No. Puede seguir existiendo pensamientos y emociones, pero es que el sujeto autoconsciente, el vidente, el observador, se ha instalado en su propia naturaleza. Ha descubierto su verdadera naturaleza. El Atman, que es silencio, como decía Shankara, o el Purusha, que dice Patanjali. Por tanto, el Samadhi sin objeto de contemplación es descubrir esa subjetividad trascendental, si se quiere, ese sujeto puro, trascendente que soy, trascendente porque trasciende todos los movimientos de Prakriti. Pero trasciende y al mismo tiempo es inmanente. Por eso, aunque después de un cierto silencio o calma mental aparezcan o nunca lleguen a desaparecer por completo los pensamientos, uno deja de identificarse con ellos. Por tanto, aunque Patanjali diga Nirodha, que sería extinción o detención, propongo que aquí lo que es más importante es la desidentificación de esos movimientos de Prakriti que forman parte del ego, que es un constructo prakrítico, es una parte de la naturaleza psicológica, es un constructo psicológico, y la psicología es parte de Prakriti, y aunque todo eso esté en funcionamiento, ya que en la vida cotidiana está en funcionamiento y ha de estar en funcionamiento, yo descubro que estoy detrás de todo eso, que todo ese movimiento tiene una función o no, es disfuncional,
que es lo que sucede con la inmensa mayoría de nuestros pensamientos, pero funcional, y entonces utilizo el pensamiento a voluntad, o disfuncional, y entonces más valdría armonizar el campo de nuestra conciencia para eliminar esas disfuncionalidades, con lo cual entramos en todo un campo de, ya sé que se habla de yoga terapéutico en otro sentido, pero de el silencio del Atman como terapeuta por excelencia, podríamos decir, o aquel que encarna el silencio del Atman como terapeuta por excelencia. El auténtico terapeuta, todos sabemos que cura más por su presencia que por las técnicas concretas que esté utilizando. Por tanto, dejo ahí para la práctica y para la reflexión y el diálogo esa propuesta. Claro que el paso de conseguir una cierta calma, un cierto silencio, incluso una detención del pensamiento es un momento importante, pero no nos desesperemos ni pongámoslo como objetivo fundamental, porque lo importante es descubrir que yo no soy eso y que aunque los pensamientos sigan funcionando, yo soy el espectador, el testigo, sakshin, el sujeto que hay detrás observando todo eso. La meta final, Patanjali lo plantea como Kaivalya. Kaivalya es cierto que originalmente, etimológicamente sería más bien aislamiento, pero es un equivalente de moksha o de mukti en el sentido de la liberación, solo que en este caso, en el Patanjali dualista, la liberación no significa unión o unidad con Brahman, sino que significa descubrimiento del Purusha que soy, distinto del resto de Purushas y distinto de ese Purusha supremo que es Ishvara, con terminología del propio Patanjali, como sabéis. Por tanto, hay una propuesta dualista, pero no por eso menos interesante. Parece que al cabo de un tiempo determinado se caen, ¿no? Una señal que nos envían Patanjali. Eso sí que es solucionar los problemas de manera radical, ¿eh? Dejemos pues a Patanjali con un aspecto muy concreto, que estaba ya en la Katha Upanishad y las otras Upanishads que he mencionado, que constituye la columna vertebral de los Yoga Sutras de Patanjali. Recordad que en el Hatha Yoga Pradipika, después de alabar a Shiva por haberle revelado a Parvati y todo el Hatha Yoga Pradipika, presenta el Hatha Yoga como una primera parte para luego conseguir los objetivos del Raja Yoga, cosa que en ocasiones algunos Hatha Yogins quizás olviden demasiado. Todos olvidamos algo y según la senda en la que hemos entrado solemos olvidar otras sendas, a menos que uno se tome en serio la posibilidad de un yoga integral. Vamos a la Bhagavad Gita. Estamos en fechas aproximadas, ya sabemos que en el hinduismo la conciencia histórica no es su fuerte y que por tanto bailan las fechas, pero yo acepto lo que decía Madeleine Viardot, que tú has publicado también, que sitúa entre el siglo II antes y siglo II después todo el Mahabharata y especialmente la Bhagavad Gita. Yo casi apostaría que la mayoría de los que estáis aquí habéis leído la Bhagavad Gita, sobre todo ahora que en los últimos 5 o 10 años disfrutamos de todas las traducciones con comentarios posibles, desde los no dualistas de Shankara, que tradujo Consuelo Martín. Los de Ramanuja no están, y es una pena, apunta Agustín. Vamos a traducir el comentario de Ramanuja, Vishishtadvaita. No olvidemos, no es el dualismo de Madhva, es una concepción no dualista, similar a la que luego insinuaré en Sri Aurobindo, similar, no idéntica, según la cual se parte de un no dualismo, solo que es un no dualismo orgánico, como decía Mahadevan, que no excluye la realidad de los individuos ni del mundo. Volveré a esta idea tanto en el Tantra, que rechaza ese acosmismo, digamos, ese ilusionismo de Shankara, como en Sri Aurobindo.
Veríamos en los tres esa recuperación del sentido del mundo, de la naturaleza, de la mujer y de todo lo que es manifestación. No porque sea algo distinto de Shiva o de Brahman, sino justamente porque todo el movimiento de la manifestación, toda la maravillosa obra de la Shakti, que no es más que el poder de Shiva, es el propio Shiva. No es que Shiva y Shakti sean dos. Shiva es el silencio, el ser inmutable, y Shakti es el mismo Shiva, y Shiva es la misma Shakti, desde el momento en que empieza la exteriorización, la emanación, la manifestación, y comienza el juego de la manifestación en el espacio y el tiempo. Por tanto, tanto en Ramanuja como en el Tantra, que veremos ligeramente, como en Sri Aurobindo, que me parece que también tendremos que verlo ligeramente, hay una revalorización de todo lo que es manifestación. Por eso, ya en la Bhagavad Gita, en la que estamos más o menos, la Bhagavad Gita nace en parte, yo diría que nace, como dice Madeleine Viardot, en parte como una réplica al dominio que el budismo está teniendo en aquella época en la India. El dominio del budismo que en pocos siglos empieza a crecer y buena parte de India empieza a ser cautivada por el budismo. Y por tanto, desde ciertas corrientes del hinduismo se escribiría la Bhagavad Gita, recogiendo incluso algunos términos budistas. Recordad que la Gita habla del nirvana, pero del nirvana en Brahman. El nirvana es el estado de conciencia gozosa, perfecta, fuera del samsara, fuera del espacio y del tiempo, pero que es un estado de Brahman. Por tanto, por una parte, es réplica al budismo, para decir nosotros tenemos esta concepción, y por otra parte es también un distanciamiento del jnana yoga exclusivista, con su tendencia a la renuncia, al apartarse del mundo, con esa idea que Shankara posteriormente, siglo VIII, IX ya de nuestra era, sistematizará de manera intelectualmente genial, como que toda la manifestación es maya. Y si toda manifestación es maya, y en la manifestación se incluye nuestra mente, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, ¿para qué vamos a darle importancia? Y todas nuestras acciones. Por tanto, Karma Yoga y Bhakti Yoga, hombre, siendo comprensivos y tolerantes, pueden servir como un primer paso para alcanzar el jnana, pero como todo es maya, no puede importar la transformación, ni tomarse en serio ni los pensamientos, ni las emociones, ni las acciones, ni el mundo, ni los problemas económicos, ni los problemas sociales, ni los problemas políticos. De un sueño no se trata de transformarlo, se trata de despertar del sueño. Por eso la visión radical de un jnana yoga tipo Shankara, y no digamos si Shankara, porque quizás nos pasaríamos la noche entera discutiendo si la versión que estoy ofreciendo caricaturescamente también de Shankara es fiel a Shankara o no. Pero Shankara o no, lo cierto es que esa concepción de un jnana yoga no dualista, donde la renuncia al mundo desempeña un papel fundamental, porque se considera que es maya, esto ha recorrido buena parte de la India con una fuerza impresionante. Por eso creo que la Bhagavad Gita, frente al intento de Shankara de hacer una lectura advaita radical, más que de jnana yoga, es lo que dice Ramanuja. Ramanuja dice, en la Bhagavad Gita, el karma yoga y el jnana yoga son instrumentales respecto al bhakti. Es una especie de autoconocimiento a través del jnana yoga, pero el objetivo es el bhakti, ese sentimiento de reverencia, de devoción, de amor a lo divino, ese éxtasis gozoso, podríamos decir. Por eso la Bhagavad Gita termina, después de esa esplendorosa visión que tiene Arjuna cuando Krishna le abre el tercer ojo y le permite contemplar su forma cósmica, en el último capítulo Krishna le dice a Arjuna, abandona todo dharma y refúgiate en mí.
Recordad que el budismo había estado insistiendo, como todo buen budista que se tome en serio el budismo sigue haciendo, refugiarse en el Buda, refugiarse en el Dharma y refugiarse en el Sangha. La Bhagavad Gita dice, refúgiate en mí, Krishna, y olvídate de todos los deberes, de todas las normas. Estos son aspectos muy polémicos. La noción de Dharma en la Bhagavad Gita sigue siendo muy tradicional, por tanto, el deber, como una de las múltiples traducciones de esta polisémica palabra que es Dharma, el deber es un deber de casta. Por eso Krishna le insiste tanto a Arjuna, debes de guerrear, tienes que guerrear porque es tu deber, tu Dharma de casta. Pero bueno, ya se han ocupado los neohinduistas y los occidentalistas de flexibilizar, de recontextualizar esa doctrina. Es decir, bueno, pues en vez de un Dharma de casta, se trata del deber cuasi kantiano, se me ocurre. De hecho, se ha comparado muchas veces la ética del deber kantiana con la Bhagavad Gita, pero no de un deber de casta, sino un deber, diríamos kantianamente, de una conciencia autónoma. Es decir, la Bhagavad Gita está proponiendo una acción inegoísta, una acción que no espera la recompensa ni los frutos de la acción realizada, sino que comprendo que eso es lo que debo hacer más allá del placer y del dolor que me suponga esa acción. Por lo tanto, acción desinteresada, acción inegoísta como base del Karma Yoga. Y apertura del anahata, iba a decir, del corazón para entrar en éxtasis amoroso hacia Krishna, se interprete de manera dualista como que Krishna o Vishnu o lo absoluto es algo distinto, diferente de mí, o se interprete, como hace Shankara, con una lectura no dualista, descubriendo nuestro Krishna interno. De hecho, quizás coincidiríamos en que más importante que el maestro externo es el maestro interno, y más importante que el avatar externo, el avatar histórico, es el avatar interno, el avatar eterno. Por tanto, esta sugerente lectura nos invita una vez más a mirar hacia nuestra conciencia átmica, hacia el Atman, que no sería más que la conciencia de Krishna. Dejemos ahí la Bhagavad Gita, de la que hay tantas cosas que decir. Muy brevemente, porque el tiempo pasa, sigo un poco la exposición que hacía Agustín y saltamos al Tantra y el Hatha. Hasta hace poco tantas veces se ha ignorado que el Hatha procede de la tradición tántrica, esa tradición tántrica que empieza siglo VI probablemente, ya en nuestra era, pero que alcanza su auge en los siglos XI-XII, apunta una vez más a Abhinavagupta. ¿Cómo no tenemos traducido nada, ninguna de las maravillas de Abhinavagupta? El Tantra Loka, por ejemplo, ¿no? Lo cierto es que aparece una concepción muy distinta, que ha tratado de no entrar en demasiada polémica con la ortodoxia brahmánica y que por eso disimulaban como si fueran más o menos ortodoxos, pero que internamente sentían que la tradición tántrica, la tradición de esos textos que son los tantras, de los agamas, era muy superior y tenía poco que ver con la tradición védica y vedántica. Fijaos que hasta hace poco, hasta que renació el Tantra, quizá al principio con las traducciones de Arthur Avalon, de Sir John Woodruff, más recientemente con la versión popularizada y polémica de Osho, o con los estudiosos académicos a lo Alexis Sanderson o a lo André Padoue, que nos han mostrado la enorme riqueza que hay en el Tantra. Y lo mismo ha sucedido con el budismo. Paradojas de la historia, con la invasión y la masacre del Tíbet por parte del ejército chino, llegamos a conocer el Vajrayana, con la riqueza del budismo tántrico que estaba oculto en el Tíbet. Agustín hacía referencia, el Tantra sería, tanto en el hinduismo como en el budismo, la corriente más esotérica de las dos tradiciones. Habría mucho que hablar de la importancia del mantra, que aquí no siempre nos lo tomamos en serio, ¿no? Sigue sonándonos muy extraño que pueda ser auténtico el poder transformador interno y externo. No de cualquier palabra, de cualquier afirmación,
sino de unos sonidos primordiales, de unas frecuencias vibratorias cargadas de poder, y con mayor razón si están a través de una ceremonia iniciática cargadas especialmente por el maestro que se lo concede al discípulo. Hay tantas cosas del Tantra, tanta riqueza, pero me limito a señalar esto que estábamos diciendo. El Tantra lo que hace es no solo mukti, sino también bhukti. No solo liberarnos del mundo, sino también disfrutar boga del mundo. Fijaos cuando Sri Aurobindo, que no se conoce mucho, decía: mi método es vedántico, pero mi objetivo es tántrico. En este sentido, Sri Aurobindo dice: el objetivo del yoga integral no es liberarme del mundo, liberarme del cuerpo. Claro que liberarme, pero liberarme en el mundo y liberarme en el cuerpo. Por eso la liberación, la realización, la iluminación, decía Sri Aurobindo, es nuestra primera meta, importantísima, fundamental, pero no la última. Después, y ya antes, viene una profunda transformación, una transformación integral. En terminología técnica de Sri Aurobindo, esa transformación es una supramentalización, es el acoger receptivamente el descenso de esa conciencia-energía supramental, que sería un novum, una novedad en la evolución de la humanidad, y a partir de ahí una profundísima transformación de nuestra mente, de nuestras emociones y hasta de nuestro cuerpo físico. De yoga celular terminó hablando, como sabéis algunos, Mirra Alfasa, la compañera espiritual de Sri Aurobindo y co-creadora del yoga integral y supramental. Pues bien, en el Tantra encontramos este rechazo a la interpretación de Shankara, considerando que el mundo es ilusorio y que por tanto la liberación consiste en largarnos de aquí cuanto antes. Pero si nirvana es samsara y samsara es nirvana, quizá lo que hay que transformar es nuestra visión, y una visión gnóstica. De gnosis terminó hablando Sri Aurobindo, y de hecho jnana puede traducirse por gnosis sin más. Implica una transformación de tal manera que nuestra capacidad cognitiva termine funcionando de otra manera. Encarnar y articular en nosotros la conciencia supramental significaría alcanzar un conocimiento supramental, un conocimiento por identidad que conoce todas las cosas porque son parte de mi conciencia. Conciencia supramental significa que uno ha trascendido el ego, que ya no se está identificando con su ego, que ha universalizado la conciencia, si queremos decirlo así. No sé si se me está pasando el tiempo. Me dicen que sí, ¿eh? Ya tenemos. Nos dicen que sí. Pues dejo para el posible diálogo, como la verdad es que esperaba que Agustín hiciera lo que ha hecho, aunque siempre digo que aunque hablemos de lo mismo, decimos cosas muy distintas, así es que por eso ni necesitamos ponernos de acuerdo en qué íbamos a decir. Y pensaba detenerme más en lo que él ha dicho del neohinduismo, de Sri Aurobindo también, en parte porque lo conozco mejor y porque hay un vínculo especial con la tradición del yoga integral. Pero no sé si veo algún rostro esotérico por aquí, me parece que sí. Muchos. Y quería recoger también esa propuesta del Agni Yoga, que hacen por una parte Elena y Nicolás Roerich, y por otra parte entre nosotros Vicente Beltrán Anglada, con toda una concepción esotérico. Cada vez me gusta menos emplear ese término, pero todavía no he encontrado otro, en la que después del Hatha Yoga centrado en lo físico, el Bhakti Yoga centrado en lo emocional y el Raya Yoga centrado en lo mental, en la mente inferior, en la mente concreta, el yoga para nuestro tiempo sería lo que quienes he mencionado denominan el Agni Yoga. El Agni Yoga, que sería el cuarto gran yoga para este cuarto reino que somos la humanidad, después del reino mineral, vegetal y animal, y con una serie de correspondencias que marearían a los no introducidos en esta historia esotérica de los rayos y demás. Pero bueno, puede salir en el diálogo, y termino ya con lo que sería la clave
de ese Agni Yoga, que, como solía repetir Vicente Beltrán Anglada, consiste no en hacer una práctica diaria de meditación, sino en mantener esa serena expectación, decía él, a lo largo de todo el día. Es muy gracioso cuando alguien pregunta, pero ¿cuánto tiempo tengo que meditar? ¿20 minutos, una hora por la mañana y otra por la tarde? Si no nos referimos a la meditación como técnica, sino a la meditación como actitud y como estado, es obvio, es la propuesta del Agni Yoga y es la propuesta de cualquiera que se tome en serio lo que es la actitud meditativa. Se trata de meditar, no sé si las 24, quien pueda durmiendo también las 24, pero si no, por lo menos mientras estemos despiertos, entre muchas comillas. Por tanto, quizás el Agni Yoga, cuyas similitudes con el yoga integral de Sri Aurobindo sería interesante analizar, sea una de las propuestas para nuestro tiempo. Muchas gracias y seguimos en el diálogo. Pues no sé si tenemos unos minutitos para hacer un pequeño diálogo, si alguien tiene alguna reflexión. Por si no se ha oído bien, y aquí el editor catalán sale, hay libros de Vicente y de Agustín por si alguien los quiere comprar y que los firmen los autores. Pero lo más importante es el diálogo que se pueda establecer, aunque creo que solo tenemos 10 minutos. Os han quedado en Samadhi. Aquí hay una pregunta. No sé, quizás te tendrías que levantar para que se oiga. La relación entre Agni Yoga y yoga integral. Sri Aurobindo, cuando le preguntaban, bueno, y lo sigue preguntando mucha gente cuando uno cae entre sus manos la vida divina o la síntesis del yoga o alguna sobre el Sri Aurobindo, hombre, sintonizo y me gusta, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago yoga integral? ¿Cuál es el método del yoga integral? Y para colmo, Sri Aurobindo, en alguna de las respuestas, en las cartas sobre el yoga, decía, en este yoga no hay método. No hay un método estructurado que sirva para todo el mundo. Luego dijo tantas cosas que pueden considerarse parte del método del yoga integral que a uno no le faltan elementos para seguir el yoga integral. Pero sobre todo yo creo que una de las características que comparten y que creo que es uno de los signos de nuestro tiempo es ese, sin negar en ningún momento la importancia de la presencia de un maestro para el despertar. Yo creo probablemente la mayoría de los que estáis aquí habéis conocido y quizás sois o habéis sido discípulos de algún maestro. Y yo creo que quien ha conocido la grandeza de estar en presencia de un maestro nunca va a negar su importancia. Pero más importante que eso es ver qué actitud tenemos, la actitud entre maestro y discípulo, porque creo que hemos visto también y hemos conocido los riesgos de dependencia, de proyección y de falta de empoderarse, que no me gusta nada, pero se dice tanto hoy, uno mismo, y por otra parte dejar de ser peregrino que va a lugares, esto sería parte de la comparación, el peregrino va a lugares sagrados establecidos. Algunos recordaréis una de las más célebres introducciones al yoga de Sri Aurobindo, que es la que hizo Satprem de Sri Aurobindo, la aventura de la conciencia. Uno ya no es solo un peregrino que va a lugares santos establecidos, sino que descubre que es un aventurero, que la vida de cada uno es una aventura por caminos no hollados, como decía Krishnamurti también con esa lucidez que tenía, y por tanto que más allá de beber de las enseñanzas durante un tiempo de un maestro, de todos los que uno quiera,
quizá yo diría que empieza a detectarse que han pasado décadas importantes y que la mayoría de los buscadores ya han conocido bastantes maestros, ya han leído bastantes libros, ya han practicado suficiente, y que se trata de esa actitud de serena expectación Agni Yoga o de apertura y establecimiento de contacto con el propio ser interno, que en realidad es el maestro del yoga. Por tanto, habrían ahí rasgos, no me quiero entretener mucho más, que mostrarían esa similitud de un yoga a la altura de nuestro tiempo. ¿Alguna pregunta más? Está todo clarísimo. Pues quizás no sé. Agustín, tú como observador, bueno, lo hemos hablado y está en la revista que recomiendo, se llama Tú mismo. ¿Cómo crees que es el presente futuro de todo esto que hemos visto hasta ahora con el yoga? Es decir, hay un boom tremendo. ¿Qué nos espera con él? Esto. Hombre, nos espera, o estamos, lo comentaba un poco antes, en la plena transformación del yoga. Lo que estaría bien que no se perdiera y un poco mi intención al hablar de la historia, y Vicente ha sido ya mucho más definitivo, no perder el punto de vista del yoga, esa dimensión profundamente espiritual del yoga. Que en realidad mucha gente que empieza practicando el yoga casi como un pilates, tarde o temprano, si profundiza un poco, acaba dándose cuenta, y acaba percibiendo, y acaba interesándose, y dice, vamos a ver Patanjali, vamos a ver la Bhagavad Gita, vamos a ver estos textos, vamos a profundizar un poco más, porque esto es mucho más que lo que me habían dicho, que era una gimnasia que iba muy bien y te relaja. Evidentemente que eso es una utilidad práctica, pero como decía Vicente, esto no es. No debería, sería una tristeza enorme que el yoga quedase como un mero producto de consumo. El yoga es una manera de vivir, es una manera de entrar, pero esta, en cierta manera, cuando, sobre todo en Occidente, también en la India, pero en Occidente, este interés por el yoga lleva a mucha gente, a muchas personas a profundizar en los orígenes del yoga, e ir a leer los Yoga Sutras, ir a leer todos estos textos e interesarse por la dimensión meditativa y estrictamente espiritual del yoga. Y eso le abre a nuevas potencialidades. Evidentemente que el yoga es una herramienta que tiene muchas potencialidades, no solo para el individuo, para la sociedad entera. Y no lo digo porque el gobierno indio lo haya declarado un bien nacional. El gobierno indio siempre se quiere apropiar de aquello que tiene prestigio con intereses ideológicos, sino porque efectivamente ha demostrado tener mucha eficacia en las escuelas, por ejemplo, el yoga. Por lo tanto, estas nuevas hibridaciones, que quizás están lejos de Patanjali o de Sri Aurobindo, no desmerecen el presente del yoga y el futuro del yoga. Las potencialidades con la gente mayor, gente para el yoga, para la tercera edad, no solo como ejercicio físico, como ejercicio de meditación, de estar en la presencia, de estar con uno mismo, para tratamientos incluso de drogadicciones y de actitudes compulsivas. Por lo tanto, nos abrimos, gracias a este boom del yoga, nuestra sociedad puede abrirse a nuevas potencialidades. Tú has mencionado los mantras, el poder sanador del sonido sagrado que la India conoce de hace mucho tiempo, y otras tradiciones, y Occidente también conocía de hace mucho tiempo, o de los mandalas, todos los diagramas místicos, o el pranayama, la respiración, además de los asanas, las posturas.
todo eso, bueno, todo eso está en el horizonte presente del yoga, ¿no? Y eso conduce a una espiritualidad quizás más corporizada, lo cual ya está bien, porque en muchas tradiciones, tú has mencionado a Shankara, bueno, todo esto es maya, ¿no? Pues una revalorización de la prakriti, de la naturaleza, de este mundo, en realidad para el Samkhya, que es una de las filosofías asociadas al yogi, la naturaleza, la prakriti, es extremadamente benévola, está ahí, inseparable del purusha, para que el purusha, la conciencia, tenga conciencia de sí mismo, porque solo la conciencia solo puede ser conciencia de algo, por lo tanto el mundo es ese espacio para que opere la conciencia. Eso, el yoga tiene ese tono más amable con el entorno que otras tradiciones espirituales, que a veces son un poco negadoras del mundo. No es tan renunciatorio, no es tan monástico, es una tradición o un cúmulo de tradiciones, porque yo insisto en que hay muchos yogas, hay muchas maneras de concebirlo, y que se adaptan muy bien a una sociedad laica y secularizada. Uno puede entrar en el yoga con nuestros bagajes, no le exige renunciar a nada de sus creencias, de sus prácticas. En fin, incluso yo soy de los que dicen que muchas de las transformaciones que está teniendo el yoga moderno se están dando en Occidente. Ha dejado de ser, el copyright ya no es indio, es nuestro. El yoga no es una cosa exótica, aunque podemos mencionar la potencia que tienen estos grandes filósofos y maestros, estamos transformando el yoga en estos momentos. Lo que claro, nosotros somos un poco peligrosos, y a veces tal como Occidente y el mundo capitalista utiliza, bueno, pues ahí existen riesgos de banalizar, de superficializar, de desvirtuar, pero en realidad las tradiciones yógicas tienen mucha experiencia en transformarse y siguen haciéndolo. Esta es mi reflexión sobre el momento presente. Y desde luego está en un momento de auge, de máximo interés y de abrirse a muchas potencialidades, los distintos yogas. Yo creo que en este sentido, bueno, en estos momentos de globalización por una parte y de crisis profunda planetaria, lo que le pasa al yoga le está pasando al budismo, le está pasando concretamente a mindfulness. Recordaba mientras hablaba Agustín, una vez que le dijeron a Jon Kabat-Zinn, que como sabéis es el máximo impulsor del mindfulness, oiga, pero usted lo que está haciendo es descontextualizar el budismo, ¿no? Está cayendo en el mindfulness. Le dijo, no, perdón, lo que estoy es recontextualizando el budismo o esta práctica concreta. Creo que este es el proceso inevitable, que tenemos que recontextualizar seriamente las prácticas que empiezan a pertenecer a toda la humanidad y además transformarlas de acuerdo al signo de los tiempos. ¿Cómo evitar, insinuaba Agustín, una mirada ecológica hoy sobre la naturaleza dentro incluso del yoga? Por tanto, no es descontextualizar y que quede algo sin sentido, sino recontextualizar y transformar en el contexto en el que ahora está, y es el contexto de la introducción del budismo o del yoga en Occidente. Ha sido un gran apoyo de parte de Agustín Paniker y Vicente Merlo, a quien agradecemos infinitamente que esta noche hayan estado aquí.